Padre, gracias una vez más, me rindo delante de ti para que tu palabra sea sembrada en mi corazón. Y tu palabra permanece para siempre, es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Y de todo corazón te pido que seas tú quien hables a cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces puedes regalarle una sonrisa a la persona que está a tu lado. ¿Verdad que se transmite? Y una de las cosas que se enseña cuando alguien hace ventas o asesoramiento telefónico es que siempre tiene que estar contento y sonriente y alegre, porque eso, aunque la otra persona no te vea porque estás hablando por teléfono, se transmite. Entonces usted siempre tiene que estar gozoso y alegre, siempre. Quiero ir a 1 Samuel capítulo 15. Hoy quiero hablarle de lo que es la rebeldía, el espíritu de rebelión contra Dios, y ver cómo Dios ve las cosas. Porque eso es importante, ver cómo Dios ve. Porque Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esto? ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa? ¿Cómo reacciona? Porque acá no es lo que haga o no, sino es saber quién es Dios. Y cuando yo sepa quién es Él, voy a saber quién soy yo y cómo me voy a comportar. Entonces Saúl fue el primer rey de Israel y reinó 40 años. Dios le eligió, Dios le puso en ese lugar, y había muchas cosas que Dios ya no podía hacer, porque quiero decirte que todo lo hace Dios a través tuyo, a través mío. No soy yo quien hago las cosas, es Dios el que hace las cosas a través mío, porque yo soy el canal y Dios lo hace a través mío, hace todo. Pero cuando Dios no puede hacer las cosas a través mío, porque yo no le dejo, o porque yo hago como yo quiero, cuando yo quiero, lo que yo quiero, a mi manera, entonces Dios no puede hacer las cosas. Y a la hora de la verdad son sus planes, sus propósitos, porque todo es de Él. Y esto es lo que pasó con Saúl. Él no le dejaba a Dios hacer las cosas, porque Dios le decía las cosas, le daba directrices claras, concretas, pero cuando llegaba el momento, él hacía lo que mejor le parecía. Y siempre fue así. Entonces llegó un momento que el Señor dijo: basta, se acabó. Y quiero decirte que Saúl era rey, pero su hijo tenía que ser rey. Su nieto también rey. Su tataranieto también rey. Pero llegó el punto que el Señor dijo: basta. Ya no vas a ser rey ni vos, ni tu hijo, ni nadie. Voy a desarraigar tu casa y voy a poner otro mejor que tú. ¿Y quién es uno mejor? ¿Y quién es mejor para Dios? A aquel que reconoce sus errores, a aquel que se arrepiente, a aquel que se deja enseñar, a aquel que se humilla, a aquel que hace lo que Dios quiere, a aquel que se esfuerza por obedecerle. ¿Me está siguiendo? ¿Está comprendiendo? No está hablando de habilidades y de talentos aquí, porque a la hora de la verdad, tus talentos no va a cambiar el país. Tu talento no va a hacer que alguien le crea a Dios. Tu talento no va a hacer que haya una transformación en la vida, sino es Dios quien hace esa obra. Entonces vamos a ver ya, este es un capítulo en 1 Samuel capítulo 15, el título dice acá: Saúl desobedece y es desechado. Pero no es que desobedeció la primera vez, lo tenía por costumbre.
hacerlo. No sé si me explico. Y dice acá, vamos a ver el relato, sobre todo, no tanto para que usted vea lo que hizo o lo que no hizo Saúl, sino para que usted y yo podamos ver cómo reacciona Dios. ¿Quién es Dios? Porque yo tengo que conocerle a Dios, no a Saúl. ¿Me sigue? Dice así, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Decirle que está al lado, está atento. Mírale y decirle, presta atención. No me distraigas cuando se predica. Presta atención a lo que Dios dice, porque no se te puede escapar ningún detalle de lo que Dios dice. Y por no prestar atención, nos puede ir muy mal. Y es lo que le pasó a Saúl. No prestó atención. Entonces, está atento. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. O sea, estaban en guerra. El pueblo de Israel, el rey Saúl, el pueblo de Israel contra los de Amalec. ¿Y quién es el que va a castigar? No soy yo el que gano las batallas. No soy yo el que gano las guerras. ¿Me está siguiendo? Entonces el Señor dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. ¿Y qué hizo? Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Acá el Señor, a través del profeta, porque Dios hacía todo a través del profeta, porque no hará nada Dios si no le revela primero a sus siervos los profetas. Pero eso era en otro tiempo, ya no es en este tiempo cuando se levantan tantos falsos profetas queriendo usar ese versículo para posicionarse como el infalible. Todo está revelado ya. ¿Me sigue? Porque eso es lo que va a proliferar, los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. La palabra ya está toda revelada. Todo lo que usted quiere saber que Dios te dice está acá, y usted tiene que leer y prestar atención y obedecer. Porque no hay nada más que Dios me tenga que decir que no esté acá. Ya está todo. Y dice que en otro tiempo habló por los profetas y de muchas otras maneras, pero en los postreros días nos habló a través del Hijo, a través de Jesucristo. Entonces el Señor le estaba hablando a Saúl a través del profeta Samuel, porque el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado, y Dios de esa manera hablaba. Pero hoy día usted está las 24 horas sentado en el regazo de papá, porque ese Jehová de los ejércitos, ¿saben cuál es su nombre? Decirle que está al lado: Abba Padre. Mírale, Abba Padre. Porque Jesús dijo, tu nombre les he dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A partir de ahora van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una familia, porque somos hijos e hijas de Dios. Pero en ese tiempo Jehová de los ejércitos, el hombre estaba apartado, separado por causa del pecado. Y Dios hablaba a través de los profetas. Hoy nos habló a través del Hijo. Y hoy el velo del templo se rasgó en dos. Y podemos estar conectados con el Señor. Nacimos de nuevo, nacemos espiritualmente. Dios es espíritu y puedo conectarme con Él. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si comprendió, le puede dar un aplauso al Señor. Entonces Dios le habla al profeta y le va a dar instrucciones claras y específicas a Saúl. ¿Y qué le adelantó?
presta atención. Está atento a lo que yo te voy a decir. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Qué significa todo? Todo. Destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. ¿Y qué tiene que hacer? Mata a hombres, mujeres, niños. Y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿A quién tiene que matar Saúl? A todo. ¿Alguien tiene que vivir y respirar? Nada. Eso es lo que Dios le dice. Vamos a ver cómo reacciona este hombre. Y vamos a ver la reacción de Dios. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque había otro grupo ahí. Apártense, o si no van a ser destruidos. Porque vosotros mostrasteis misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. El tema no era con los ceneos, sino eran con los hijos de Amalec, o sea, los amalecitas. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Entonces Saúl le tenía al rey de Amalec vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¡Wow! Obedeció todo. ¿Sí o no? El 90%. Y posiblemente el que primero tenía que morir era el rey, ¿verdad? Y justo él le perdonó. Entonces obedeció. Decirle que está al lado. Dios quiere 100% de obediencia. Lo mejor es largo lo que te dije, pero vos me entendiste. No 80%, 70% y ese otro porcentaje. Yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer de esta manera. Bueno, entonces al rey Agag le dejó vivo. Verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a... ¿Saben lo que es? ¿Saben? ¿Quién perdonó? ¿Quién? Entonces la gente le dice, no, pastor. ¿Y qué hace el pastor? Bueno, vamos a hacer lo que ustedes dicen y no lo que Dios dice. ¿Me está siguiendo? Entonces le manejó el pueblo. Y era más importante lo que el pueblo decía a lo que Dios decía. Es lo que yo estoy viendo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de o sea, no solamente le perdonó la vida al rey, sino a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y muchos motivos, ¿cómo vas a matar todos estos animales? Pero no le importó matarle a la gente, ¿verdad? Tiene valor estos animales para futuros sacrificios. Imagínate cuánto cuesta esto, podemos vender. ¿Me oye? Entonces el pueblo resolvió. Y no es lo que el pueblo dice, ni lo que yo digo, es lo que Dios dice, lo que como pastor tengo que transmitir. Y es lo que Dios quería que Saúl haga.
porque Dios le puso como rey a Saúl y le perdonó la vida al rey. Y también muchos animales empezaron a seleccionar, mira, ese está lindo, ese está bueno, vamos a perdonar la vida de eso. Y vamos a dejar, porque vamos a necesitar después. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10. Bueno, esto es todo lo que ocurrió hasta ahí. Y Dios vio todo. Samuel no, pero Dios vio todo. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11. ¿Verdad que está fuerte? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y ahí explica por qué. ¿Saben por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. Y usted y yo nos volvemos en contra de Dios cuando no le obedecemos. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Y qué? ¿Cómo reaccionó el profeta? ¿Cómo reaccionó el profeta? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel era un hombre que buscaba a Dios. En serio, Samuel era un hombre que conocía a Dios. Samuel fue un hombre que en ese tiempo trajo todo un avivamiento en Israel. Y él sabía que Dios se enojó. Él sabía que no se podía jugar con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a clamar a Dios por misericordia contra Saúl. Y es lo que hacemos nosotros. Clamamos por misericordia, por más que hay personas que hacen todo lo posible para que Dios le mate, para que Dios se enoje. Entonces, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Y es lo que hizo, lo que hace todo verdadero siervo de Dios. Clama por misericordia. Pide a Dios misericordia, que haga algo. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que tenemos gente que necesita que clamemos por ellos? ¿Sí o no? Y eso es lo que pasaba. Y clamó, dice. 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Estaba orando por él. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Verdad que muchas veces creemos que hacemos bien? Y si te pregunto, vos me vas a decir que vos sos el mejor tipo, que haces bien las cosas que Dios te pide, que sos obediente en todo y estás convencido de eso. Y nos pasa, ¿verdad? Creemos que estamos siendo obedientes en todo lo que Dios está pidiendo. Entonces él le vio al siervo de Dios, le dice, mira, bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Verso 14. Samuel entonces dijo, entonces viene acá el profeta, el siervo de Dios y le va a hablar. Así como cuando yo estoy en falta o estamos en falta y viene el pastor, el líder y te va a hablar. Bueno, venimos, vamos a hablar un rato. Y te va a llamar la atención. Y usted como buen hijo va a recibir. ¿Verdad que sí? Samuel entonces dijo, y le hace una pregunta. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque Saúl le dijo, ¿sabes que cumplí todo lo que Jehová me pidió? Entonces, el profeta no vio nada, pero Dios ya le dijo. Fue Dios el que vio todo. Es Dios el que ve siempre todo. El pastor, el líder, a lo mejor tu esposa o tus padres no están viendo como Samuel, pero Dios vio todo. Entonces Samuel, en base a lo que le responde Saúl diciendo, Saúl, ¿sabes que cumplí todo lo que Dios dijo? Le hace una pregunta. No le viene a meter palo, le hace una pregunta. Esta es la pregunta. Y dice así la pregunta.
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Escuchaba el canto de las vacas, de las ovejas. Y no era que tenía que matar todo. Entonces le está preguntando, ¿qué es esto que oigo con mis oídos? Verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, ¿qué dice? La congregación decidió. Y si eso pasa, bueno, Pastor Rodolfo, volada acá voy a poner otro pastor. ¿Usted cree que Dios va a perdonar? Hoy puedo estar, mañana no. En un segundo. El pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Entonces acá usted va a ir conociéndole a Dios. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea que cuando yo soy desobediente, estoy haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Él está viendo. O sea, todo lo que Él manda y está aquí escrito, sus ojos ven lo que hago todos los días. Él ahora mismo sabe lo que usted y yo estamos pensando ahora mismo. Él sabe todo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo? O sea que se miró lo material, miró lo que había, que Dios dijo que se destruya. Para Dios eso no es nada, pero para esa congregación era importante. Y desviaron su mirada de lo que Dios realmente dijo y pidió. Han hecho lo malo. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, o sea que él está explicando lo que decidió la congregación, lo que decidió el pueblo. ¿Y qué es lo que decidió el pueblo? Dice el 21, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces el pueblo decidió lo que iba a hacer. ¿Y saben qué significa eso? Decirle que está al lado, ser religioso. Ellos le iban a ofrecer a Jehová y Dios no le pidió eso. Uno tiene que ser obediente. Esto se trata de una relación con Dios, no de una religión. No como yo trato de acercarme a Dios o como yo trato de agradarle a Dios pensando o teniendo inclusive buenas intenciones. Pero Dios no mira eso. Dios quiere saber si vas a obedecer. Así como Abraham agarró y le iba a sacrificar a su hijo, su único hijo. El Señor le dijo, basta, ya me di cuenta que me temes y puedo confiar en vos. Y en el libro de Hebreos, Dios dice por el rey David, David hará todo lo que yo quiero. Por eso era alguien mejor.
Acá no está hablando, mi querido, de talentos y habilidades, sino que seas obediente a Dios. Mal pueblo tomó del botín religioso, ¿verdad? Y el 22, Samuel dice, y le vuelve a hacer preguntas para ver cómo razona. Porque no está tratando de decirle lo que está mal, está tratando de que con preguntas él entienda que hizo mal. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué le pregunta acá Dios a través de Samuel? Y le hace esta pregunta: ¿se complace Jehová se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Miren lo que dice acá. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención y tomar en serio lo que está escrito y prestar mucha atención en lo que Dios dice para ponerlo en práctica. ¿Se complace? Entonces ahí es una comparación. Ciertamente, ¿qué significa ciertamente? Que eso es la verdad. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿vos me querés dar sacrificio? Eso es religión. Yo quiero tu obediencia. Yo quiero tu corazón. Yo soy tu padre. Y el prestar atención que la grosura de carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y rebelión es hacer lo contrario a lo que Dios dice. Rebelión es esto. Rebelión es Dios dice algo y yo acomodo pensando que mis ideas son mejores o estoy justificando. Pero hago lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces Dios no podía hacer lo que Él quería porque era un problema, Saúl. Y Dios no puede hacer nada a través de mi vida si yo mismo soy un problema. Si hago lo que yo quiero. Entonces Dios no puede hacer nada a través tuyo. De vuelta al 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabes lo que es la obstinación? Emperrarse. Alguien ya te está diciendo cómo tenés que hacer las cosas, cómo son las cosas, te está dando enseñanza, correcciones y vos te emperrás a tu idea. Obstinar es emperrarse en lo que yo digo, en lo que yo creo. Y ahí está hasta la muerte, hasta orgullo, soberbia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Imagínate, como ídolos, idolatría. Eso está primero, antes que lo que Dios dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Y si Dios dice esto, no hay tu tía acá. Ay, perdóname, Señor. Acuérdense que Samuel rogó por él, lloró por él. ¿Verdad que sí? Y es lo que hizo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y le sacó a él y a toda su familia para poner otro mejor. Y después los hijos de ese mejor fueron rey. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es padre de familia acá? ¿Se puede poner en pie un rato los padres de familia? Todo lo que hagas que no sea correcto le puede eliminar a toda tu familia, le puede fundir a toda tu familia. No es decir nomás a mi hijo de 100, no, a vos Dios te va a reclamar. Por eso te bendigo y te felicito de que hoy estés aquí con tu familia escuchando la palabra de Dios. Te bendigo
porque se necesitan de hombres ejemplares para que se pueda levantar todo esto. Un porcentaje ¿qué porcentaje de la familia viene cuando el hombre se entrega aproximadamente? El 80%. ¿Y en la mujer? Creo que son 20%. Te bendigo, mi querido. Puede tomar asiento y darle un aplauso al Señor. Para que no seas rey. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel. Ahí Saúl ya sabía que Dios le desechó. Entonces reacciona Saúl y le dice a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, o sea que le atajó, ¿verdad? Porque Samuel ya se iba a ir y le atajó y se rasgó. 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, miren lo que hace el profeta, el siervo de Dios: bueno, Samuel, a vos te tocaba matar todo, no hiciste, y yo tengo que cumplir lo que Dios quiso. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Verso 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Atiendan muy bien, muchas cosas hizo este rey, y todo es, yo le voy a decir algo, es consecuencia de nuestro pecado. ¿Ustedes por qué creen que hay muchos pueblos indígenas que desaparecieron totalmente de la tierra? ¿Saben por qué? Porque hacían sacrificios humanos. Después, el juicio, desaparecieron todos, murieron todos. Entonces todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Mataba a gente, porque eso es lo que está diciendo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos ¿Cómo digo, pastor, vas a hacer esa cosa? Es que hay algunos que te dan, digo, no. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Pero Saúl ya sabía lo que Dios determinó, lo que Dios decidió. Ya no iba a cambiar eso. Verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Pero le dolió, le puso triste, porque Samuel era un verdadero siervo de Dios. Y fue hijo de una mujer estéril que no podía tener hijo.
Y esa mujer cantó, le adoró y Dios le concedió un hijo. ¿Y qué hijo, verdad? El profeta Samuel, uno de los grandes. Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel. Y dice acá, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Wow. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl sobre rey. Si me ayudan en el teclado. Ya voy a ir cerrando. Primera de Crónicas, capítulo 10. Este es el relato de cómo Saúl y sus hijos murieron. ¿Se dan cuenta? No era él nomás, era la familia. Porque iba a desarraigar toda esa casa. Porque ya no iba a ser solamente el rey, él, tampoco su hijo. Iba a poner otra casa, la casa de David. Y después el hijo de David y el nieto. ¿Por qué? Porque era mejor David. ¿Por qué era mejor David que Saúl? Porque David va a hacer todo lo que yo le digo. Esa es la diferencia. Porque va a hacer todo lo que Dios te pide. No habla del talento, de tu habilidad, si tenés dinero o no. Vas a hacer todo lo que Dios te dice. Porque si yo hago todo lo que Dios me dice, entonces Él es mi Señor. Pero si no hago todo lo que Dios me dice, entonces tengo más de un Señor. Y dice que nadie puede servir a dos señores. O amará a uno o aborrecerá al otro. Yo debo de tener un solo Señor. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas. Y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ya no estaba la protección del Señor. ¿Usted por qué cree que está vivo? Cada segundo el Señor te cuida, te está protegiendo, te libra, te cuida tu papá. Porque yo soy su hijo. Porque soy un hijo obediente, así como el Señor Jesús. Y los filisteos le perseguían y le mataron a los hijos. Ya no había esa protección del Señor, porque vino un juicio y Dios dijo: basta, hasta aquí llegaste, ya no vas a ser rey, ni vos ni tus hijos. Voy a poner a alguien mejor, alguien que es obediente. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Vos que sos padre, sacerdote, guíale a tu familia a la santidad, a la obediencia al Señor, al temor a Dios. Que tu esposa y tus hijos le amen profundamente al Señor. Que cuando llegue este domingo, vos y toda tu familia, con toda sinceridad de corazón, quieran venir a la casa del Señor, porque Él es el único digno de toda la alabanza. Señor Jesucristo. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Qué caos, ¿verdad? Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte.
Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, la cabeza del rey. Así acaba el que es desobediente. Y oyendo todos los de Jabes de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encima en Jabes y ayunaron 7 días. Verso 13, miren lo que dice acá y explica por qué murió Saúl. Así murió Saúl por su rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Es desobediente a Dios. No hace lo que Dios dice. Hace a medias. Hace a su manera. Con que prevaricó contra Jehová. ¿Saben lo que es prevaricar? ¿Saben lo que es prevaricar? Cuando una persona que tiene autoridad, y usted como padre tiene autoridad, como jefe, si usted es una persona de autoridad en un lugar, tiene esa autoridad y hace un abuso de su autoridad y decide cosas con la autoridad que tiene, saliéndose de las reglas de la autoridad que le dieron. ¿Sabe cuántos sacerdotes mató este hombre? ¿Saben qué más hizo? Abusó de su autoridad y ofreció holocausto a Jehová que solamente el sacerdote podía hacer. Y el sacerdote estaba tardando y él no aguantó. Hizo el sacrificio. Prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Ya no hay tiempo para explicarte, pero consultó con la adivina de Endor. Imagínense hasta qué punto llega alguien que está mal espiritualmente, está en la iglesia y después consulta a las obras de las tinieblas y hace cada cosa, alianzas, porque está mal espiritualmente. ¿Y qué le lleva a ese estado pésimo de espiritualidad? Su desobediencia, porque practica el pecado. Porque consultó a una adivina. ¿Y qué hizo? El 14, y no consultó a Jehová. Por esta causa, ¿quién le mató? El Señor. Esos filisteos eran el brazo ejecutor de su juicio. Padre, yo te pido perdón, Señor. Padre, que tu palabra sea palabra mayor en mi vida. Y tú te enojas, Señor. Líbrame, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Ayúdame, Señor, que toda soberbia, orgullo, prepotencia, rebeldía, renuncio a mi vida. Renuncio a toda rebeldía. Perdóname, Señor, porque me importa más lo que digan los demás a lo que digas tú. Me importa más quedar bien delante de la gente que quedar bien contigo. Y yo te pido perdón por eso, Señor. Padre, haz tu obra, Señor, y la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén.